El canal Mi Tierra Televisión quiere, con esta serie de conferencias, transmitirles la importancia de conocer la historia. A mí me han dado la oportunidad en este momento de hablarles sobre un episodio que nos afecta sobremanera en la historia del siglo XX canario, que sería el desastre del 98, el desastre de 1898, que concluye con la pérdida de las posesiones ultramarinas españolas, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, las Islas Carolinas. Desastre porque de esa manera se percibió en aquel momento por sus coetáneos y así repercutió en los territorios españoles. En Cataluña provocó colapsos industriales, generó luego nuevas iniciativas. En Madrid, en el Parlamento, provocó también la discusión acalorada entre los políticos, la quiebra en cierto modo del sistema estable que habían generado políticos como Sagasta y Antonio Cánovas del Castillo. De hecho, durante la guerra, Antonio Cánovas del Castillo perdió la vida en el santuario en el balneario, de Nuestra Señora de Santa Águeda. Es más, también el propio Sagasta se vio tremendamente afectado por el colapso que supuso el 98. Los partidos liberal y conservador sufrieron escisiones en su seno por culpa de esta tesitura. El republicanismo cobró un nuevo auge y factores como el regionalismo, que es el que vamos a tocar aquí, y el sentimiento, digamos, patriótico, en cierto modo, toman un nuevo sentido a partir de esta fecha, porque el 98 es también una crisis de la identidad nacional, y así sucede en nuestras Islas Canarias. Es decir, Adintra supone ese fenómeno, digamos, de replantearse qué somos. Adestra supone que España pasa de ser un imperio, un antiguo imperio que en época de Carlos V dominaba prácticamente todo el mundo, o en época de Felipe II, y que tras el 98 se convierte en unas pequeñas posesiones fuera de la península y el territorio constreñido entre Portugal y los Pirineos. Bien, que suponían que España fuera simplemente una potencia de tercer orden. Bueno, ese 98 que afectó a los españoles no fue un 98 únicamente de españoles, también sucedieron en otros países europeos. Tenemos que tener en cuenta que hay un 98 portugués, un 98 francés, un 98 italiano también. Durante toda esa década los países europeos sufrieron el proceso, las consecuencias del imperialismo que se extendió durante la segunda mitad del siglo XIX. En Canarias, en concreto, esa segunda mitad del siglo XIX supone que nuestras élites se esfuercen por tomar una serie de ventajas de esas posesiones que sí que eran consideradas en este momento colonias, verdaderas colonias al sentido británico del término, como no lo fueron con anterioridad, que tenían un sentido romano, es decir, de fundación de ciudades, de transmisión de la civilización, de la religión, una evangelización constante. En concreto, la figura de Fernando León y Castillo en ese último tercio del siglo XIX va a ser determinante a la hora de crear una clientela. Desde su puesto del Ministerio de Ultramar va a generar una serie de beneficios para las élites próximas dentro de ese sistema de la restauración y muchos canarios se van a beneficiar de ello. Mientras se acusaba a los peninsulares de venir a ocupar los puestos a las Islas Canarias, a nuestras élites se les va a acusar de ir a ocupar los puestos a las regiones, digamos, coloniales, ¿no? A Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Ahí tenemos casos como Weyler, como Antonio Domínguez Alfonso en Filipinas, que es el intendente en el momento de la pérdida de estas posesiones. Tenemos una serie de combatientes que tienen que ir a estas islas también, ¿no? En concreto, Juan de Urquía Redecilla, un individuo que escribió varias obras con respecto a las guerras cubanas. También hay libros, digamos, sobre la administración en Filipinas. Canarias, de forma peculiar al resto de estos territorios, no se vio afectada por las consecuencias de la primera oleada de independencias americanas. Ayacucho, 1824, marca en la percepción española de lo que eran las posesiones ultramarinas un cambio, un auténtico antes y después.
En concreto, Cuba, Puerto Rico y Filipinas se adaptan a un sistema de administración pues, centralista, militarizado, que trata de gestionar, digamos, los mayores beneficios de esos lugares y revertirlos a la metrópoli. Canarias quedó al margen. En Canarias no existían problemas como el problema racial que ocurría en territorios como Cuba, no existían graves problemas sociales como en Puerto Rico, es decir, tenía un régimen especial dentro de pues estos territorios ultramarinos españoles. Aparte, desde la mitad del siglo XIX, Canarias eran islas de puertos francos, es decir, tenían un régimen especial que se trataba de asociar a nuestro pasado, incluso desde la conquista, es decir, un régimen que permitía la entrada y salida de productos con una baja fiscalización. Muy bien, aparte de estos rasgos, tenemos que tener en cuenta que durante el 98 se va a producir el fenómeno del cuestionamiento de la españolidad de las Islas Canarias. Es decir, igual que en Cuba, Puerto Rico, Filipinas, se cuestiona la españolidad, es decir, se plantea el separatismo, el autonomismo, en las islas se va a producir un fenómeno semejante. Bien, vamos a analizar cómo nos afecta, es decir, cómo se percibe en el interior del archipiélago cuestiones como el separatismo o el autonomismo y fuera del archipiélago. Fuera del archipiélago, en concreto en Madrid, es decir, en el centro político de España, se va a percibir, digamos, con una gran crudeza, es decir, con un gran temor de todo lo que pudiera ocurrir en las Islas Canarias. Se temía que fueran arrastradas por la oleada de independencias americanas, es decir, de Cuba, una nueva guerra, o que una potencia extranjera, especialmente Estados Unidos, tratara de ambicionar también nuestro archipiélago, o potencias, como en otra época había sucedido con los ingleses o con los alemanes o franceses. No en vano, en este momento se producía el centenario de un episodio significativo de nuestra historia. En 1797, el almirante Nelson había tratado de conquistar la isla de Tenerife. Tras algunos escarceos en San Vicente, se viene a Tenerife con esa intención. Y aquí, la guarnición de Santa Cruz, de la parte norte de la capital, digamos, de la isla, defiende estos territorios haciendo bandera de la españolidad del archipiélago frente a las ambiciones británicas, que siempre trataron de apoderarse de alguna de las islas. Bien, ese episodio se celebraba nuevamente en el año 1897. Y las élites canarias y los periodistas canarios y los escritores del momento trataron de vivificar el recuerdo de aquel acontecimiento como un hecho cohesionador, es decir, como un fenómeno que debía servir de ejemplo a la actitud de los canarios a partir de ese momento. Es decir, nuevamente había que defender la españolidad del archipiélago, a pesar de que todavía no se hubiera producido ningún ataque. Externamente, retomamos el tema. En Madrid se percibía con un gran temor todo lo que pudiera ocurrir en las islas. ¿Por qué? Las islas eran un territorio donde existía una gran colonia británica. Regiones, actualmente incluso el Puerto de la Cruz, pueden dar fe de la importancia que tiene el turismo en la economía. Ya desde entonces el turismo era un factor pues tremendamente significativo en nuestra balanza de pagos, es decir, nuestro nivel económico. El turismo y la industria, que estaba en buenas manos, digamos, y la agricultura también en buenas manos de ingleses, de alemanes, de franceses, noruegos, etcétera, pero especialmente de los ingleses. Y de ahí venía sobre todo el temor. Se llegó a escribir que Canarias era una auténtica colonia inglesa, eso sí, con una burocracia española, que era quien pagaba esa burocracia. Los réditos se lo llevaba el imperio británico. Bien. En Madrid ese fenómeno se percibió con gran temor. ¿Por qué? No solo por la cuestión, digamos, de la presencia inglesa, también por esos hechos pasados, pero sobre todo por, digamos, todo el fenómeno del 98, es decir, la separación de esos territorios ultramarinos. En Madrid se van a exigir pruebas, digamos, de fe de los canarios a la hora de mostrar su españolidad. Es decir, tenían que dar testimonio vivo de que verdaderamente querían seguir siendo españoles. Es más, de hecho, siempre se miró con desconfianza a aquellos diputados que venían de las Islas Canarias. Es más, entre el año 98 y el año 1906 veremos
que varios personajes, subiendo en nivel dentro de la administración y dentro de la sociedad civil, van a visitar el archipiélago para comprobar que efectivamente Canarias era un territorio que verdaderamente pretendía, era parte de ese alma española. Los primeros en venir son periodistas. Hombres como Joaquín Dicenta, un periodista liberal, gran escritor de la época, van a visitar las islas y a transmitir a Madrid, al resto de la península, digamos, sus sensaciones con respecto a lo que decía nuestro archipiélago. ¿Qué transmitirá Joaquín Dicenta? Bien, Joaquín Dicenta llega a Las Palmas y en ese momento les cuenta a los peninsulares que lo primero que se encuentra son letreros en inglés, que los canarios hablan en inglés a la llegada de los turistas, que la moneda incluso no es la moneda española, sino es moneda inglesa. Es decir, muestra cómo el territorio de Las Palmas es un territorio tremendamente britanizado, por lo menos en las cuestiones económicas y en ciertos modos sociales. Pero Joaquín Dicenta, al penetrar, al conocer, es decir, tras esa primera impresión que le fuerza a escribir ese artículo, digamos, para percibir en Madrid de las consecuencias que podría tener todos estos hechos, al conocer a los canarios verdaderamente se da cuenta que esa primera impresión era falsa y que el pueblo canario, en todos sus niveles, es decir, desde aquellos con poca formación hasta aquellos intelectuales, desde aquellos que tenían poco nivel, un escaso nivel económico, a las élites económicas, todas tenían muy claro que Canarias era un territorio castellano y por tanto español. Es decir, se percibe perfectamente que nuestro archipiélago está completamente imbricado de eso que llamamos España. No era una posesión española, sino era parte sustancial, constitutiva de España. En aquel momento, en el año 98, en el año 1900, 903, aunque cueste reconocerlo, porque la población, pues en principio ha acudido con profusión a los colegios, la gente menos educada tenía muy claro cuáles eran los hitos fundamentales para constituir aquello que llamamos Canarias y que esa Canarias fuera parte de España. Es decir, 1492, es decir, la integración de América, 1496, la última conquista de una isla canaria, y 1512. Nadie duda de que Navarra sea tierra española. Pues bien, desde 1496 Canarias ya era parte de esa corona española y nadie se planteaba, por lo menos en aquel momento en Canarias, que dejara de serlo. Bien, tras la venida de Joaquín Dicenta son más periodistas los que tratan de transmitir esas ideas, sobre todo peninsulares, repetimos, es decir, madrileños que vienen a transmitir a Madrid una tierra que se desconocía. Tras esa aproximación de la sociedad civil, visitarán las islas funcionarios de la Administración del Estado, subiendo el nivel. Primero el fiscal del Supremo, luego una cohorte de diputados, finalmente el propio rey. Es decir, la primera visita de un rey a Canarias a conocer estas tierras. En el año 1905, el monarca que entonces reinaba, Alfonso XIII, se acerca a Canarias acompañado de varios ministros que le habían precedido en unos meses también en esa visita, a conocer pues todas las islas y pisó cada una de ellas. Alfonso XIII se llevó una viva impresión del archipiélago, es decir, una tierra tan abandonada de Madrid, de esa metrópoli, pero luego tan vivamente española, con tantos testimonios de adhesión a la monarquía. Pensaba el monarca que Canarias podría ser una especie de república americana, una república más. Pues aquel viaje consagró, digamos, terminó por sellar cualquier duda peninsular de la españolidad del archipiélago. A ello no solo contribuyeron las visitas de estos mandatarios de la administración española, también las propias élites del momento, es decir, aquellos que tenían capacidad de influir. Nuestros periodistas, significados, por ejemplo, como Manuel Delgado Barreto, como Ángel Guerra, como Ricardo Ruiz y Benítez de Lugo, como Benito Pérez Galdós, transmitieron aquí y allí la importancia que tenía para estas islas seguir siendo parte del territorio español, por historia y por futuro. Muy bien. Hombres como Manuel Delgado Barreto incluso llegaron a fundar un diario en Madrid para tratar de mostrar en aquel lugar, es decir, en el centro de influencia político, que verdaderamente éramos auténticos españoles como todos los demás, es decir, que no existía una diferencia entre un canario y un madrileño, un extremeño, un gallego. Es más, de hecho, los canarios eran el crisol de toda España, la suma de todas esas
autonomías, perdón, de todas esas regiones que habían visitado nuestras islas y las habían colonizado y se habían asentado. Pero no solo éramos eso, aparte éramos la suma de una raza que era la guanche, es decir, en aquel momento también se preguntan ¿qué somos hacia el interior? Es decir, éramos la suma de los conquistadores castellanos, es decir, el ejemplo vivo de la virtud del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, y también el ejemplo de los guanches, que fueron una raza que trató de defender su independencia. Pues bien, de la suma, de la integración de ambos grupos, nace aquello que denominamos los canarios. Y es el momento donde se vivifica todo ese digamos, revivir de la figura de los guanches, en especial de los guanches, y eso va a influir mucho en cómo nos van a percibir en Madrid, porque fueron los últimos, digamos, en resistir independientes, ¿no? Antes de la conquista, no así los aguaritas o los canarios o los gomeros en otros lugares. De hecho, se va a considerar en Madrid desde entonces a los guanches como los canarios. Es decir, cuando quieran decir indígenas de Canarias dirán guanches, no dirán aguaritas, gomeros, etcétera, ¿no? Bien. Manuel Delgado Barreto citábamos. Otros hombres como Ricardo Ruiz y Benítez de Lugo fundarán en Madrid un periódico titulado Las Canarias, que trataba también, en el mismo sentido de Delgado Barreto, de mostrar esos intereses que vinculaban a Madrid, a Sevilla, a Barcelona, a Valencia, a Ferrol, es decir, a los puertos principales comerciales españoles con el archipiélago. Pero no solo eso, también querían denunciar el abandono por parte de Madrid de lo que era Canarias. ¿En qué consistía ese abandono? Sobre todo en la corrupción de la administración. Es decir, a Canarias se enviaban los despojos de los funcionarios del Estado, es decir, aquellos que no tenían acomodo en otros lugares, aquellos que no habían podido conseguir el puesto que querían. Eran, digamos, personajes rebotados y sobre todo convertían a la administración canaria en una administración de segunda. Pues el 98 sirvió en cierto modo para cambiar esa situación. Es decir, gracias a que hubo que mostrar, digamos, que Canarias era tierra española, también se pudieron mostrar los problemas que afectaban al archipiélago. Ese de la falta de decencia que se decía entonces de la administración, otros como la falta de inversiones económicas, la necesidad de obras en Canarias, de comunicaciones, de escuelas, de educación, la necesidad de reformar aquellos puertos francos, la necesidad de purificar, digamos, ese sistema caciquil que gobernaba las islas entonces, ¿no? Bien. Otros hombres, como Ángel Guerra, también trataron de generar lazos, es decir, lazos entre las islas y la península, lazos económicos, porque si antes se veía, decíamos que Joaquín Dicenta percibía como un peligro la importancia económica de la colonia británica, es decir, esa colonia británica por el bolsillo iría ganándose el corazón de los canarios. Pues bien, Ángel Guerra trataba de posibilitar lo contrario. Es decir, que por el bolsillo volviera a asegurarse, digamos, el corazón de los canarios, creando una agencia de asuntos canarios en Madrid para crear esos lazos, facilitarlos, ¿no? Todas esas gestiones. Pero vamos a subrayar a un personaje como Benito Pérez Galdós, que era la cumbre de la intelectualidad española del momento. No en vano era el autor de los episodios nacionales, es decir, el paradigma de la novela histórica, podríamos decir incluso. Era un referente no solo en Canarias, sino para toda la nación y también pues, en buena parte de Europa. Es más, cualquier canario al llegar a Madrid, su aspiración era conocer a Benito Pérez Galdós, a esa estrella de las Islas Canarias, a esa estrella de la literatura. Bien, pues Benito Pérez Galdós pronuncia unas palabras que quiero leerles en concreto, ¿no? En el año 1901, declaremos que el archipiélago canario, centinela avanzado de España en medio del océano, conoce bien las responsabilidades de su puesto y en él permanecerá siempre firme, vigilante, sin jactancia ni miedo, confiando en sí mismo y en su derecho, sintiendo en su alma todo el fuego del alma española, que siempre fue el alma de las grandes virtudes, de aquellas que superan al heroísmo o su forma más espiritual, la paciencia y el cumplimiento del deber. Esas frases de Benito Pérez Galdós fueron tremendamente significativas para la colonia canaria en Madrid. Es decir, sirvieron de acicate a toda esa obra que trataba de mostrar en Madrid y en las Islas Canarias, en cada una de ellas, digamos que nosotros éramos verdaderamente esa expresión de lo que era España, es decir, ese crisol de todas las regiones. Bien,
Don Benito, como acabo de decir, influyó con posterioridad y dejó a todos los intelectuales que en principio trataban de generar ideas un poco discordantes de este planteamiento completamente fuera de juego. Es decir, era el auténtico guía intelectual de esa generación, sobre todo, en especial, de los jóvenes, de aquellos que podíamos denominar generación del 98 canaria. Igual que hubo una generación del 98 a nivel nacional, como Ramiro de Maeztu, Azorín, etcétera, pues en Canarias también tenemos nuestros 98istas. Bien, tratemos ahora un poco de aproximarnos a esas ideas discordantes, es decir, a aquellos que trataban de generar ideas separatistas, ideas autonomistas. Siempre se ha centrado esta cuestión en el personaje de Secundino Delgado del Castillo, el llamado padre del nacionalismo canario. Si alguien tuviera tiempo de leer los textos de Secundino Delgado del Castillo y mirarlos con perspectiva histórica, se daría cuenta que denominar a este hombre padre del nacionalismo canario es lo mismo que negar que el nacionalismo canario tenga raíces. Es decir, para nada podemos catalogar y en ello sigo al profesor Manuel Hernández González, que ha estudiado toda la obra de Secundino Delgado, a Secundino como un nacionalista, como el padre del nacionalismo. Es más, él consideraba, tras percibir todo lo que aconteció en Cuba desde Venezuela, que Canarias lo único que podría ser era un territorio dominado. Si él se da cuenta de lo que ha acaecido en Cuba, ¿qué ha sucedido con Cuba? Ha pasado de reivindicar la independencia, es decir, de dejar de querer de ser una colonia española, a convertirse verdaderamente en eso, en una colonia, pero ahora no española sino americana. Y ello era todo lo que más detestaba Secundino Delgado. Secundino Delgado profesaba ideas anarquistas en ese momento, próximas al anarquismo, trataba de generar conciencia social en el archipiélago, de generar sindicatos, un pequeño sindicalismo. Bien, pues la influencia de Estados Unidos era todo lo contrario de lo que Secundino verdaderamente quería conseguir para Canarias. Sí, él verdaderamente lo que quería era transformar Canarias, no separarla de España. Es más, de hecho, plantea que él lo que verdaderamente quiere es una autonomía mayor del archipiélago, no la independencia, no convertir a España, a Canarias en una nación, en un estado autónomo. Es más, Secundino, por esos apologetas, digamos, que trataban de mostrarle como una figura del separatismo, fue considerado en Madrid como eso, como un separatista. Es más, fue a la cárcel. Pudo haber seguido el destino de José Rizal o de otros independentistas americanos ultramarinos. No fue así, pero ciertamente murió en 1902 en prisión. No es algo que tenemos que olvidar, es decir, el mal uso que se hizo de esta figura y cómo se la manipuló, sobre todo por las élites del momento, es decir, Secundino como un acicate político en aquel entonces también, ¿no? Bueno, Secundino se planteó el problema en estos términos, es decir, ¿qué somos, no? Esa unión de guanches y castellanos. Y luego, ¿qué queremos? Es decir, ¿qué queremos ser? ¿Y qué queríamos ser entonces? Pues simplemente tener más autonomía, mayor desarrollo económico, mayor desarrollo social. Y eso se podía lograr siguiendo vinculados a la península. Luego se planteaba otra cuestión, si era posible verdaderamente ser independiente. En aquel momento la respuesta era taxativa, completamente clara, no. Es decir, Canarias, de haberse independizado, se hubiera convertido en un territorio igual que Cuba, colonia, o bien de los americanos, o bien de los alemanes, o de los británicos. Y ello no lo deseaba para nada Secundino Delgado. Planteaba que incluso antes de americano prefería ser turco, etcétera, cualquier nación, digamos, europea. América representaba pues todo eso que odiaban. Otros autores del momento, desde perspectivas pues más conservadoras, decían las mismas ideas. No solo no queremos ser americanos, tampoco queremos ser británicos o franceses, queremos seguir siendo españoles, que es lo que hemos sido siempre, es decir, es aquello que nos define. Bien, luego hay otra cuestión que se introduce en este momento, es decir, Canarias, ¿qué es Canarias? Canarias es la suma de 7 territorios separados, 7 islas que tienen en común unos lazos históricos presentes, sociales, pero no se puede dejar de lado, digamos, esa cuestión de la separación entre las islas, ¿no? A partir de ahora se va a ir generando nuevamente conciencia en el archipiélago de la cuestión de los cabildos, es decir, de la necesidad de la autonomía, no en general del archipiélago, sino de cada una de las islas. Está también por medio, digamos, trazado el problema de la capitalidad. ¿Quién ejerce la hegemonía? Tenerife, Gran Canaria. Bien, en aquel momento Tenerife
tenía que defender esa capitalidad. Gran Canaria utilizó el argumento, digamos, de los cabildos, es decir, de la autonomía de cada una de las islas para tratar de fraccionar, digamos, al archipiélago y esa capitalidad. Amén, pues lo consiguió a raíz de la separación provincial de Primo de Rivera en el año 1927. Bien, veamos también, en cierto modo, cuáles fueron las consecuencias de este proceso, es decir, de la pretensión de implantar el régimen de cabildos, ¿no? Es decir, las consecuencias van a ser las siguientes, es decir, una progresiva regionalización de la política. Es decir, no solo aquellos que pretendían regenerar España, es decir, el regionalismo estaba imbricado también con el regeneracionismo, es decir, de Joaquín Costa, sino también dentro de las élites políticas que gobernaban Canarias, los partidos del turno, el liberal y el conservador, van a ser suyo el mensaje de los cabildos, es decir, van a tratar de generar, digamos, también esa conciencia y a dominarlos, ¿no? Y no solo eso, sino que van a tratar de dominar el ideal regionalista, ese ideal que era por sí mismo regeneracionista. ¿Por qué debía de pasar esa regeneración? Bien, pues en principio por una reestructuración de la administración, descentralización, autonomía insular, autonomía regional, creación de organismos que dieran cohesión interna a cada una de las islas y externa con respecto a Sevilla o a otros lugares de los que dependíamos entonces. Pero claro, el regionalismo también traía problemas. El regionalismo trataba de integrar desde la izquierda hasta el carlismo de ese momento, y esas distintas ideologías mostraron también poco grado de avenencia en el momento. Conservadores y liberales hicieron suyos los planteamientos básicos, es decir, pragmáticos del problema, y dejaron atrás toda esta cuestión de formar un partido regionalista como en otros lugares del Estado. De hecho, en Canarias no existe este tipo de partidos, fueron completamente minoritarios. Se intentó en 1908 con la Unión Patriótica, que tuvo poca pervivencia, aún así consiguió aglutinar a esa élite. Se intentó en 1918, siendo en ese momento un partido minoritario. Y por tanto pues no sucedió igual que en otras regiones españolas. Bien, recordar simplemente para ir concluyendo algunas ideas clave de ese momento, es decir, nuestros escritores perfectamente conocedores de la historia, y de ahí se basa, digamos, la capacidad de ser libres, es decir, conocer el pasado nos permite ser libres en el presente y tener criterio y tener posibilidad de negarnos algunas cosas, es decir, la libertad supone también eso, ser capaces de decir que no. Fueron los autores de aquel momento, digamos, generaron las líneas quizás más bellas de lo que era incluso la propia España, ¿no? Siendo canarios. Decía uno de los autores citados, Delgado Barreto: podrán agotarse los tesoros, sumergirse en el océano las escuadras, caer millares de infelices víctimas en los campos de batalla, debilitarse, en fin, el poder material, pero los pueblos como el nuestro nacen grandes, llamados están a morir sin dejar escrita su deshonra, ¿no? Bien, esos hechos generaron y se extendieron en todas las élites como, digamos, armazón del pensamiento de los canarios entonces. Es decir, somos, no cabe reiterarse, ¿no? Es decir, que Canarias es España, es decir, no era una parte integrante de un todo, es decir, no éramos un dominio, éramos simplemente una expansión fuera de la península, en el Atlántico, de los territorios españoles. Decía el propio Delgado Barreto entonces que Canarias era un territorio impropio para el cultivo de la semilla separatista. Estaría bien que nuestras élites de hoy fueran capaces de tomar, digamos, la inteligencia de aquel momento de nuestros pensadores y encauzar en la verdad, en la historia, a nuestras juventudes. Muchas gracias por haberme atendido durante estos minutos, y sobre todo agradecerles al canal Mi Tierra Televisión la posibilidad de transmitirles estas breves ideas. Muchas gracias.